queremos hablar de un tema en este último domingo del año que hemos titulado Sobrevivientes. Lección número 1, solo hay un Dios que salva. Sobrevivientes, lección número 1, solo hay un Dios que salva. El tema es 4 acciones de aquellos que reconocen que solo por Dios han superado todo. Y la base bíblica está en Isaías 45, 18 al 22, aunque vamos a hablar un poquito acerca de el patriarca Job. Pero en Isaías 45 hay unos versos del 18 al 22 que lo tenemos allí también para que usted lo lea. Dice el verso de esta manera, del verso 18 en adelante. Del verso 18 en adelante. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Mire este verso. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Amén. Señor, danos la gracia y la sabiduría para meditar en esta hora en tu bendita palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que se ha acercado a esta conexión. Gracias por darnos la libertad en este último domingo del año de poder adorarte, como lo hemos hecho, de interceder por la necesidad y de estudiar un poco tu palabra. Tu Espíritu Santo está antes que nosotros en esta reunión. Queremos que nos dirija, que nos bendiga, que nos ayudes a ser edificados por tu presencia gloriosa, por tu palabra bendita. Sea para ti toda la gloria y la honra en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sobrevivientes. Mire, 13 de octubre de 1972. Yo tenía 8 años. No sé cuántos de los que me están oyendo en este momento recuerdan o conocen lo que se ha llamado la tragedia de los Andes, el milagro de los Andes, los sobrevivientes de los Andes. Todo sucedió en la fecha del 13 de octubre del 72, fue un viernes. El jueves 12 partió un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con 40 pasajeros a bordo y 5 de tripulación que volaban desde Montevideo, Uruguay, hasta Chile. Llevaba un equipo de rugby uruguayo, el All Christian, que por un error humano del piloto, del copiloto, impactó, se estrelló contra la cordillera de los Andes el día 13 en la mañana y sobrevivieron solo 16 de los 45.
hubo un error, consideraron que ya la nubosidad estaban llegando a Chile y después que se descendieron ya era muy tarde para subir y bueno, se estrelló en la aeronave de la Fuerza Aérea. Una tragedia de magnitudes, hermanos queridos, que como ya dije dejó sin vida más de 2/3 de los pasajeros, de los que andaban ese día en ese vuelo. Y uno de los sobrevivientes cuenta que al principio, cuando sucedió el accidente, quedaron en estado de shock, por supuesto, y la vida les cambió a todos los que estaban ahí. Si usted busca en YouTube, busca los documentales, que creo que son mucho mejores que la propia película, porque de este asunto en el 76 hubo una película, Los sobrevivientes de los Andes, pero en el 2000, 2006, 2008 hicieron documentales, varios han salido de ellos, narrados por los propios protagonistas, y es impresionante como usted los escucha narrar la historia. ¿Sabe cuántos días estuvieron en la cordillera de los Andes perdidos sin que los hallaran? Bueno, no fue una semana, ni 10 días, ni 15 días, ni 20 días, ni 30 días, ni 40 días, ni 50 días, ni 2 meses. 72 días a temperaturas por debajo de los 30 grados, sin nada que comer, y de los 45, 29 quedaron vivos en el impacto, pero de esos 29, 13 más fueron muriendo, unos por las heridas, pero la mayoría de los que murió después no fue por las heridas, sino que también murieron por un alud que los sorprendió después, y otros murieron de hambre, porque se negaron a comer lo que la mayoría comió. ¿Sabe qué comió la mayoría en esos 2 meses, o más de 2 meses? Tuvieron que comerse los cuerpos de sus amigos. No había otra cosa que comer. Tuvieron que decidir qué iban a hacer para sobrevivir, para tener nutrientes, para poder soportar la inclemencia del frío, del tiempo, y decidieron en la mayoría comerse. De hecho, cuando todo sucedió, la palabra caníbales, la palabra antropófagos era usada hacia ellos, pero fue la única manera que consiguieron de sobrevivir. Roberto Canessa y Fernando Parrado fueron dos jóvenes que salieron, oiga bien, después de 60 días esperando que llegaran a rescatarlos, salieron dos que se atrevieron y dijeron: no podemos quedarnos aquí. Ya vemos que tenían un radio y escuchaban que ya estaban dejando de buscarlos a los 8, 10 días, 15 días, ya no los estaban buscando. Ellos siguieron esperando a ver si alguna aeronave pasaba y los veía, pero a los 60 días estos dos jóvenes de 20 años, eran jugadores, atletas, todos eran jugadores de rugby, salieron y se atrevieron a salir a ver qué conseguían, y después de 10 días caminando en esa inclemencia, con la nieve que les llegaba casi a la cintura, 60 kilómetros caminaron, hay que ver qué es eso, 60 kilómetros en esas montañas rocosas, encarpadas, llenas de nieve. Al final llegaron a un riachuelo, vieron a lo lejos un campesino, y bueno, lo demás fue historia. Dieron la voz, los rescataron a ellos y a sus compañeros. Ese mismo Fernando Parrado dijo que pudo ver a sus amigos morir, vio como su hermana y su madre, que a última hora las metió en el vuelo porque les dijeron: quedan 10 puestos libres, si alguien tiene un familiar que quiera acompañarnos a este juego, puede hacerlo. Y bueno, como era Chile, y Chile era bonito y todo era barato, él las invitó y en 2 días prepararon todo, y esas dos mujeres también murieron en el impacto, y él lo vio. Y él dijo: lo peor que pasó no fue lo que ocurrió en la cordillera, sino que cuando regresé a casa,
descubrí que mi vida estaba rota, que mi madre ya no estaba, que mi hermana también estaba muerta y que ya no tenía una familia como la conocía 2 meses atrás cuando habían salido. Era un viaje de 4 días, un fin de semana largo y todo cambió. Creo que si hay algo en la que todos coincidimos en este tiempo es que 2020 en definitiva no fue el año que todos esperábamos. Recuerdo cómo abundaban los mensajes sobre la visión 2020, sobre que 2020 iba a ser un año extraordinario para lograr las metas, para cumplir los propósitos. Si somos sinceros y si no pensamos solo en nosotros, debemos reconocer que este año de verdad no resultó ser como lo imaginábamos quizás el 31 de diciembre de 2019, cuando el mundo entero hablaba de cumplir sus propósitos de año nuevo, de lo que quería emprender, del proyecto que queríamos lograr, pero solo pasaron pocos meses, pocas semanas del año y todo comenzó a cambiar. Alguno dirá, todo comenzó a derrumbarse. Sin avisarnos, pareciera que los sueños de muchos se tuvieron que guardar para otra oportunidad, sea en el tono particular o en el tono planetario. A todos nos pasó de alguna u otra manera, unos más que otros, pero el mundo entero tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles. Proyectos y eventos tuvieron que posponerse, familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos, grandes empresas, negocios quebraron, se suspendieron muchísimas emprendimientos, etcétera. Y hablando del mayor acontecimiento que sucedió este año, que fue el COVID-19, pues las estadísticas mundiales hasta este mes de diciembre aproximadamente dicen que hubo un total de 82 millones de contagios, poco más. Un total de 45 millones de personas recuperadas, poco más. Y 1.700.000 muertos por esta pandemia, poco más. Todos conocemos o sabemos o hemos tenido noticia de alguien cercano o conocido o quizá nosotros mismos que fuimos tocados por la enfermedad. Y eso nos colocaría, hermanos queridos, a todos en una especie de sobrevivientes. Porque en realidad nos tocó o vimos a alguien cercano o escuchamos de alguien en nuestro país, en nuestra ciudad o en nuestra comunidad que fue afectado, que no era un juego, que era algo real. ¿Qué es un sobreviviente? Es una persona que permanece viva y sigue funcionando después de que ha superado dificultades graves o enfermedades potencialmente mortales. En el ámbito del cáncer, por ejemplo, una persona se considera un sobreviviente desde el momento que le diagnostican la enfermedad hasta la etapa final de su vida. Es decir, en el proceso que ella está enferma, pero mientras esté viva, se le reconoce como un sobreviviente. Es una persona que ha sobrevivido a la enfermedad hasta que llegue el momento en que le corresponda irse. También se le dice a los sobrevivientes supervivientes que han superado un accidente, una catástrofe, tuvieron cerca la muerte, como en el caso que acabamos de mencionar, de los sobrevivientes de los Andes. Ya casi 48 años después de esa tragedia, y en el 2022 van a ser 50 años, ya ellos se han escrito libros, se han hecho películas, muchísimas entrevistas. De hecho, cuando cumplieron 40 años en el 2012, hicieron un evento, jugaron al rugby los 16. Aparece el señor que los vio, el campesino que murió recientemente, creo que hace un par de años, algo así. La persona que los vio, que lo detectó a los 2 jóvenes que iban avanzando ese día, bueno, ya
Ya seguramente en el 22 harán otro evento macro por los 50 años de la supervivencia de estos jóvenes. Pero sobrevivir es una palabra que se utiliza mucho. De hecho, hasta en lo económico se está utilizando. Cualquiera diría que estamos sobreviviendo cada día a la carestía de la vida, a la crisis financiera o a la crisis política de los países o sociales. Somos sobrevivientes aunque no hayamos superado totalmente la crisis o la enfermedad que nos puede rodear. Estamos vivos y eso no se puede descartar. Me llamó la atención que el verso que leímos, los versos que leímos de Isaías 45, del 18 al 22, el verso 20 dice específicamente: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Es un mensaje que Dios le tiene a los sobrevivientes de las naciones. Y el mensaje es sencillo. Cuando Dios le dice reuníos, júntense, es porque les tiene un mensaje. Y cuando uno lee todos los versos que leímos, del 18 al 22, el mensaje es sencillo. Dice: yo soy el que te salvó, sobreviviente. Yo soy el que te ha salvado, nadie más. Los versículos dicen cosas como: yo soy Jehová que habló justicia, que anuncio rectitud. No tienen conocimiento aquellos que le ruegan a un Dios que no salva. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro hay fuera de mí. Yo soy Dios y no hay más. Ese grito se lo está dando Dios a todo el que se considera un sobreviviente. Es impresionante ver cómo la humanidad entera se ha enfrentado a un terrible enemigo que este año le ha cobrado la vida, como ya hemos dicho, a cientos de miles de personas. Ha destruido la economía de países, ha paralizado sueños de millones en el planeta y ahora mismo estamos de pie, pero la humanidad le da la espalda al único que le ha permitido superar todo y mantenerse de pie. Quizá el mundo aún no ha comprendido la lección y quizá mucho pueblo de Dios tampoco ha entendido este mensaje que Dios le da a los sobrevivientes de las naciones, que sin Él nada hubiésemos podido lograr, que sin Él nunca hubiésemos podido superar nada de lo que hemos superado. Los mensajes de superación personal y esa mentalidad positiva que se ha filtrado en el mundo entero le han hecho creer al hombre que es una especie de vencedor por motus propio, que no necesita a nadie más para vencer. Desde que se enseña en esos talleres de que el espermatozoide venció a todos los demás, superó las barreras y lograste nacer, le entregan un mensaje erróneo de que por sus propios medios ha logrado las victorias y las seguirá logrando. Pero en realidad eso no es cierto. Por otra parte, el mundo religioso ha llevado a la humanidad entera también a poner su confianza en muchos más dioses de los que nosotros podemos imaginar. Y Dios los llama ídolos y los llama dioses con D minúscula. Dice, son esos, no tienen conocimiento, esos que erigen el madero su ídolo y le ruegan a ese Dios que no puede salvarles. Ni nosotros mismos ni nuestros dioses que hemos hecho a mano son los que nos han sostenido hasta el día de hoy. Solo Dios nos ha ayudado y eso hay que tenerlo claro. Es un grito que Dios nos da, una lección para todos los sobrevivientes. Solo hay un Dios que salva, no hay más que yo, un Dios justo, salvador y ninguno fuera de mí. Por eso la primera cosa que quiero destacar en este día es que si hemos sobrevivido, si estamos finalizando el año, si logramos matricular, como dicen por allí, si logramos pasar la barrera, el umbral del 31 de diciembre a las 12 de la noche, no ha sido por nuestras capacidades, por nuestra sabiduría, por nuestra pericia, por nuestra habilidad, sino por la gracia de Dios. Amén. Porque ese Dios es el que ha tenido misericordia de nosotros. Demasiados médicos que saben cuidarse mucho más que nosotros. Demasiadas enfermeras.
demasiados millonarios con dinero, demasiada gente importante que se resguardó, hoy no está vivo ni respirando. Nosotros, por la gracia de Dios, todavía estamos vivos y respirando. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué experiencia podemos nosotros ver, por ejemplo, en las escrituras de alguien que se haya enfrentado a situaciones terribles como las que nos ha tocado a nosotros vivir en este 2020 y lo ha superado? ¿Y qué ha hecho reconociendo a un Dios que salva? Bueno, hay muchos personajes en la Biblia que podemos manejar en ese sentido, pero quiero que hablemos solo de uno, y ese es Job, el patriarca Job. El capítulo 1 de Job es donde enfrenta las peores tragedias que una persona pudiera recibir. Tuvo Job una andanada de noticias que simplemente lo dejaron sorprendido, y sus sueños con sus hijos, con sus recursos, con su esposa, con su familia, todos sus planes se vinieron al piso, como la de esos jugadores de rugby uruguayos que por sencillamente subirse a un avión, todo les cambió. Job capítulo 1, verso 13, por ejemplo, dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa uno de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job, y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Tremendo. Eso no es un 2020 cualquiera. Eso es un tremendo problema que está enfrentando Job. Y estaba vivo, y estaba respirando. Y dice el verso 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Podríamos decir que Job fue un desafortunado, pero también podríamos decir que Job fue afortunado. Entró en una verdadera crisis en todos los sentidos, pero al entender que su salvación dependía solo de Dios, hizo Job algunas cosas que yo quisiera que viéramos brevemente. Transitó las tragedias y siguió vivo. Sobrevivió la muerte de todos esos. E hizo 4 cosas interesantes que usted y yo también podemos hacer. Número 1, cuando atravesemos situaciones como las que estamos viviendo y todavía podamos respirar, reconozcamos que Dios es el único que salva. Y número 1, meditemos en la bondad de ese Dios. Dice el verso 22 del capítulo 1 de Job: no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es lo primero que hacemos inmediatamente cuando nos llegan los momentos difíciles? No siempre es meditar en Dios, y mucho menos en su bondad. Pero este verso 21 dice que Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Él dio y él quitó, sea su nombre bendito. Y no pecó Job con sus labios en ese sentido. En una crisis, hermano querido, no cabe duda que la actitud es fundamental para superarla. Pero no solo una buena actitud. Cuando enfrentamos pérdidas, rupturas, dolores, la soledad, el abandono, la quiebra,
el fracaso en los negocios, etcétera, todos quisiéramos tener una buena actitud para superarlo. Nadie anhela quedarse en la tragedia toda la vida. Y por esa misma razón es que es importante lo que hacemos cuando enfrentamos momentos como estos y todavía estamos de pie. Job experimentó una verdadera tragedia. Y él era un personaje reconocido, un hombre fuerte, poderoso, exitoso. Estaba cercano a Dios. Era un ser humano más también, de carne y hueso, frágil como cualquiera de nosotros. Y por eso lo que ocurrió también le afectó como nos hubiese afectado a usted y a mí. En medio de su aflicción, sintió lo que cualquiera pudo haber sentido: dolor, sintió ira, tristeza profunda, impotencia, frustración, soledad, angustia, temor, porque sencillamente lo sintió en su alma. Los capítulos que siguen muestran a un Job humano. En todo su cuerpo también hubo problemas de salud. En su espíritu sentía que todo se acababa. Era involuntario lo que experimentó y rasgó sus vestidos. Dice el verso 20 que rasgó su vestido en señal de dolor, se rasuró la cabeza. Esa es una señal del luto, del duelo que tenía. Rasgar los vestidos en esa época era una de las señales más representativas del dolor. Y rasurar su cabeza era una señal externa de duelo. De modo que las personas sabían por lo que estaba pasando él. Estaba destrozado, llorando, abatido, de luto. Y eso es inevitable. Todos podemos llorar, lo decíamos en estos días. Hasta Juan lloró, dice en Apocalipsis capítulo 4, cuando vio que el libro no se podía abrir. Pero María y Marta lloraron en la tumba de su hermano. Y el Señor también lloró, por las razones que fueran. Llorar, sufrir, dolerse, es normal ante la injusticia, ante los peligros, ante la necesidad, ante la flaqueza humana. Y es imposible percibir el dolor tan grande que había en la vida de Job. Habría que estar en sus zapatos. Hasta llegó a decir en algún momento que deseó no haber nacido. Era tanto su dolor que solo quería morir. No encontraba una razón para seguir viviendo. No entendía por qué estaba viviendo ese difícil momento y seguir vivo. ¿Sabe lo que dijo uno de los sobrevivientes de los Andes? Roberto Canese dijo: yo tuve una sensación que no sabía que existía en el alma humana, que fue tener envidia de los que habían muerto a mi lado. No le deseo a nadie estar donde estábamos nosotros, porque eso era el mismo infierno. Dormíamos rodeados de los muertos, de quienes eran nuestros amigos. No teníamos fuerzas ni para enterrarlos, ni había tierra tampoco. Era un verdadero suplicio. Y pensaba que yo era la persona más desgraciada del mundo, hasta que se incrementó el problema y una noche nos cayó una luz donde quedamos todos enterrados vivos en la nieve. Habían todavía más de 20 vivos y una noche nos sorprendió una luz de nieve y murieron y solo quedaron 16. Así que estos jóvenes vivieron algo tan terrible cual Job, el de la Biblia. Pero, aunque seguramente Job le preguntó a Dios muchas veces por qué él, por qué le había pasado, jamás lo culpó ni renegó de él. Sencillamente Job entendió que los dolores, las pruebas, las tormentas, las crisis son parte de la vida. Si no reconocemos algo, no podemos enfrentarlo. Y si no lo enfrentamos, pues tampoco podremos superarlo. Job tuvo un tiempo para evaluar y para meditar en Dios, en que las cosas que habían pasado él había permitido y que Dios había sido bueno. Job ve la mano de Dios en esos eventos. Nunca se le ocurrió maldecir a los bandoleros del desierto, maldecir a sus propios
torpes criados que ahora yacían muertos por su falta de pericia. Todas las causas secundarias desaparecieron. Fue el Señor quien dijo, o fue Él el que dijo, el Señor fue el que dio y Él fue el que quitó, y Él será bendito. Decir que Jehová dio significa que estaba consciente de la bondad de Dios. Analizó su situación de una manera sabia y entendió que Él llegó a este mundo sin nada, como usted y yo. Por lo que todo lo que tenía era ciertamente una bendición de la generosidad de Dios. Si ahora tenía menos, aún así era más de lo que tenía cuando llegó a este mundo y más de lo que se iba a llevar cuando se fuera hacia el más allá. Eso es una visión clara de las cosas. Su prosperidad que tuvo no se debía a su suerte o simplemente a la ingenuidad de los demás. Era debido a la gran y poderosa bendición que Dios había dado sobre su vida. Yo creo que debemos sentirnos complacidos de que Job reconociera que la mano de Dios le había dado todo lo que tenía, que Jehová había dado, y no decía yo lo gané. Él no dijo se ha ido todos mis ahorros que gané con mi esfuerzo. No, él dijo Él dio y Él quitó. Estaba en control de su vida Dios. No le importaba cuál fuera la fuente inmediata de la adversidad o la tragedia. Job sabía, por sus palabras, lo reconocemos, que Dios era misericordioso con él. Y que si permitió que algo lo tocara, era por su divina voluntad. Probablemente este año, hermanos queridos, repito, no fue lo que esperábamos. Seguramente usted tiene alguna historia triste que contar este año, algún familiar que haya fallecido o enfermado o algún problema económico serio. Enfóquese en el hecho de que también usted es afortunado. No se enfoque solamente en lo malo, en lo negativo. Enfóquese en que Dios le ha dado vida, de que todavía respira. Hay detalles que se nos escapan y no nos damos cuenta, pero que nos hacen estar en una situación de privilegiado, de sobreviviente. Por eso debemos conocer que ese mensaje de Dios también es para nosotros. Somos sobrevivientes y Dios ha sido bueno en gran manera. Ese atleta del avión, Roberto Canessa, dice, ¿qué pasa cuando se te cae tu avión? ¿Qué actitud tomas? Y él dijo, una frase, dijo, allá en los Andes se salvaron los que eran capaces de amanecer cada nuevo día de esos 72 días, amanecer con una sonrisa, a pesar de lo que estaban viviendo. Dice que al principio comían un maní al día cada uno. Un maní al día cada uno. Esa era su fuente de calorías. Trataron de probar con la suela de los zapatos, trataron de probar con lo que consiguieran que les alimentara, hasta que tuvieron que llegar a la difícil decisión de comerse a sus compañeros. Fernando Parrado dijo, posiblemente usted esté pensando en lo que no tiene ahorita, en las contrariedades económicas que no tiene o en las dificultades de la vida. Pero óigame, dice él, que estuvo allá. Si cuando usted llega a su casa tiene algún niño que corra a abrazarlo, o si tiene una esposa, aunque ella cocine mal, o se le queme la comida, si tiene una madre que le regaña porque llegó tarde, si tiene a alguien que se preocupa por usted, yo le quiero decir que usted es afortunado. Que no piense en lo que no tiene, piense en lo que tiene. Porque Dios ha sido bueno. Y hermanos queridos, ese es lo primero que tenemos que hacer. Meditar en la bondad de Dios en medio de la tragedia que nos rodea, en medio de la situación. Si hemos sobrevivido, Dios ha sido bueno. Veamos el vaso medio lleno y no medio vacío. Consideremos que hoy somos sobrevivientes y hay millones de almas que dieran todo por cambiar de lugar con usted en este momento, porque saben que usted es privilegiado con respecto a ellos que ya se fueron.
Amén. Medite en la bondad de Dios. Número 2. Finalizando un año tan difícil, aprendamos de Job, de que solo hemos superado todo gracias a Dios. Y meditemos en la bondad de Dios en primer lugar, y en segundo lugar, levantémonos y avancemos. Levántese y avance. Eso lo dice el verso 20. Se levantó Job 1:20. Aunque duela, hay que levantarse y seguir adelante, porque Dios jamás nos abandona. Durante la crisis, hermano querido, cada persona toma sus propias acciones y decisiones. Y esas acciones van a determinar el resultado de su crisis. Ya sea que se convierta en una oportunidad o en una amenaza. Hay gente que se levanta en medio de la dificultad y avanza. Y hay otros que se estancan, se sientan, retroceden, claudican. Es increíble cómo le cambió la vida a Job de un día, en un mismo día. Sin terminar de salir uno, llegaba el otro con la noticia. Sin embargo, por lo vivido en este año 2020, para nadie es un secreto ahora que evidentemente la vida nos puede cambiar también a nosotros en un instante. Y que esos cambios pueden llevar a vivir una vida verdaderamente en una crisis. Esas 45 personas que viajaban en ese vuelo charter en el 72 salieron ilusionadas ese 12 de octubre. Y al día siguiente todo cambió para ellos. A pesar de que 16 de ellos llevaban 60 días a la espera de que alguien pasara y los divisara, 2 de ellos decidieron levantarse y avanzar. Que son esos 2 que aparecen en las imágenes. Roberto y Fernando. Se dijeron, no tiene más sentido seguir aquí esperando estáticos a que todos muramos aquí. Y esa determinación fue la clave para que hoy, casi 50 años después, todos los 16 aún todavía se encuentren con vida. Hermanos queridos, cuando cometemos errores, o vienen los fracasos, o las derrotas, las caídas, las sorpresivas tragedias, y seguimos sobreviviendo, llega el momento difícil donde normalmente viene la pregunta a nuestra mente. ¿Y ahora qué hago? ¿Fallé? ¿O perdí? ¿O se fue? ¿O me botaron? ¿Qué hago? Bueno, aprendamos de Job. Entonces Job se levantó, dice 1:20. Job se levantó. Creo que no era para menos que este hombre estuviera literalmente en el suelo. Y aunque sin duda alguna, quizá ese día fue uno de los más oscuros y dolorosos de su vida, él, al pasar su dolor y su llanto, tomó la decisión de levantarse. De este modo, luego de reconocer que Dios era bueno y no lo había desamparado, siguió con la siguiente acción, se levantó. Definitivamente para poder levantarnos tenemos que haber caído primero. Ya no sé qué espíritu tenía Job. No sé por qué lo hizo, pero sabemos que tuvo la fuerza, gracias a la misericordia de Dios, para levantarse. Algo puede que usted lo tenga también en el suelo. No sé qué dolor puede haber en su corazón. No sé si siente que ya no tiene esperanza o que ha perdido algo que le ha valido mucho dolor y sufrimiento. Pero hay algo que sí puedo decirle, y es que si toma la decisión de levantarse, así como Job lo hizo, Dios va a ir a su lado para ayudarle. En la crisis el tiempo es oro. Y el tiempo que perdemos sentados, lamentándonos, cruzados de brazos, es un tiempo valioso. En medio del dolor hay que levantarse, aunque duela. En medio de la incertidumbre y del temor, en medio de la tragedia, si has sobrevivido, Dios te dice, levántate. Job no se quedó ahí. Tampoco fue desesperado a ver cómo reiniciaba su negocio.
pero por el momento se levantó, que es lo más importante. Anime a alguien, hermano querido, a levantarse con sus palabras. Vea a aquel que se ha detenido en el camino. Permita que sus palabras le ayuden a levantarse de nuevo. Este año 2020 ha servido para levantar a muchos, pero también para estancar a otros. Hagamos algo por lo demás. Mire lo que dijo Roberto Canessa. En escalas mayores o menores, todos tenemos nuestras cordilleras que subir. Y en base a esa trágica experiencia, sin pretender darle clases a nadie, dice él, les cuento cuál fue mi fórmula, a ver si alguno puede encontrar la manera de trepar su montaña. Y así da su conferencia de que no tenían fuerzas, de que las montañas eran de 3.000 y 4.000 metros de altura. Y escalar eso sin equipos de alpinismo ni nada, no era nada fácil, con un frío. Y las noches, esos 10 días fueron interminables, sin ver nada. Después dice en un momento que llegó a la cima y cuando se asomó y vio que no había sino más montaña y más cordillera, dice, me desplomé. Ya él pensaba que al otro lado ahí estaba. No había nada. Eso es inmenso, la cordillera de los Andes. Pero él dice, pero llegamos, gracias a Dios. ¿Por qué se levantaron esos dos? Y él dice, a veces la gente necesita leyendas, necesita inspirarse con alguien que les levante el alma, que les levante la vida. Y él dice, yo no soy nada especial, yo soy un médico, pero me alegra saber que pueda animar a alguien a levantarse y a marchar, porque mientras esté respirando, puedo seguir dando un paso más. Separo mi vida de la admiración de la gente, me miro en el espejo y digo, soy el mismo de siempre. Roberto, no te olvides que hace 4 días se te murió un paciente en la sala de operaciones. No eres especial, eres afortunado. Así que levántese, hermanos queridos, con la ayuda de Dios y avance. Aunque fracase y una y otra vez, levántese y avance. Ya de por sí usted es sobreviviente. Solamente no se quede estancado esperando sin accionar. Luego de meditar en la bondad de Dios, párese y empiece a subir su cordillera, su montaña, cualquiera que sea, que todos saben que desde arriba las cosas se ven mejor que desde abajo. Amén. Medite en la bondad de Dios, número 1. Levántese y avance, número 2. Tercero, póstrese en humillación. Eso lo dice el mismo verso de Job 1:20. Se levantó y dice, se postró. Iniciamos este consejo en el capítulo 45 de Isaías, verso 20, donde Dios dice, reunidos y venidos, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. Ese fue el texto que usamos como base. Pero Dios dice, no hay conocimiento en aquellos que agarran a un madero y lo convierten en su ídolo y le ruegan a un Dios que no los puede salvar. Y este punto es de reconocerlo, que solo Dios es el que nos salva. Y Job también lo entendió. Job también lo cumplió. Cuando Job se postra en humillación a ese Dios. Más adelante en el 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo estaría Satanás cuando esperaba ver a Job maldiciendo, blasfemando contra Dios? Y lo que escuchó fue que Job se postró delante de Dios en humillación. Cuando el mundo se derrumba, hermano, a su alrededor, haga lo que pasó con Job. Cuando la vida a Job le dio un giro de 180 grados, cuando la gran tormenta llegó para destruirlo, cuando se dio cuenta que lo había perdido todo literalmente, cuando entendió que no sabría cómo recuperarse de esa crisis, cuando vio que solo había algo por hacer, sencillamente Job se postró en tierra.
Ya se había levantado, pues decidió que no se quedaría en el suelo para morirse. Pero en esa ocasión era necesario volver a tocar el suelo, pero no para quedarse allí, sino para hacer el acto más grande que cualquier humano puede hacer, y es reconocer sus derrotas, su impotencia, su debilidad, su falta de fuerzas, su falta de esperanza, su frustración y tristeza, su inhabilidad para poder continuar solo. E hizo un acto que implica doblegar su orgullo, un acto de humildad, por sobre todo, que se resume en eso, postrarse delante de Dios. Le dijo prácticamente: no puedo solo, te necesito, Dios. Esa frase es la que expresa nuestro cuerpo cuando caemos de rodillas, cuando nos postramos. Y es que precisamente cuando una persona se postra, lo hace en señal de plena sumisión a la voluntad del que es más grande que él. Cuando nos postramos delante de Dios, viene el bienestar y la paz, hermanos queridos. Dice Job 22:21, someteos a Dios y tendréis paz y te irá bien. Cuando nos sometemos a Dios, nos postramos ante Él, viene la restauración. Dice 22:23 de Job también, si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado. Y cuando nos postramos ante Dios, viene la esperanza. Dice Job 13:15, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso delante de Él. En Él esperaré. Así que postrarnos delante de Dios nos da paz, restauración y esperanza. El mundo no es así. El verdadero Dios está esperando que el mundo reconozca en humillación que solo Él es el que les mantiene con vida. Que en una crisis planetaria, en una crisis nacional tan tremenda, Él es el que les suple y que les ayuda. Pero el mundo se mantiene alejado de Dios. Muchas veces precisamente Dios tiene que introducirnos en situaciones difíciles para acercarnos a Él, porque de otra manera no lo hacemos. Fíjense lo que dijo uno de los sobrevivientes de los Andes. Dijo, cuando el vehículo, cuando el avión empezó la turbulencia fuerte, nos reíamos. Pero cuando ya vimos que era algo más fuerte y caímos como en un vacío, dice, por instinto, mi esposa y yo nos tomamos de la mano y rezamos. Ese fue uno del que se le murió a la esposa. Se tomaron de la mano y rezaron. Por instinto, porque así es el ser humano. Cuando se consigue en la crisis, entonces que se acuerda de Dios. Cuando ha pasado la crisis, es sobreviviente, todo está bien, se alejan. Por eso dice el Salmo 32:9, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Job era un hombre piadoso. Cuando se enfrentó a las situaciones más difíciles de la vida, siempre lo hizo buscando a Dios. Postrarse en humillación era normal para él. Y por eso cuando llegó ese momento lo hizo. Y yo anhelo que usted y yo que somos sobrevivientes podamos renunciar a ese afán de tener el control de nuestra vida, de querer manejarlo todo, de entender que cuando las cosas se salen de su rumbo y llega una crisis, no hay mejor decisión que postrarnos delante de Dios, quien tiene el control de todo. Dijo alguien, cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo. Qué bello eso. Que tus rodillas y las mías toquen el suelo. Que tus cargas se caigan delante de la presencia de Dios y descansemos en Él. Anhelo que sus heridas puedan ser restauradas, que se aferre a la esperanza de vivir y que Dios haga un sobreviviente humillado delante de su presencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y por último, medite en la bondad de Dios. Levántese y avance. Póstrese en humillación y adore con gratitud. Ese verso 20 lo dice todo. Dice que Job se levantó, que Job se postró y dice y adoró. La adoración y la gratitud, hermanos queridos, reducen la queja y la autosuficiencia. Eso fue lo que Job hizo, adorar. Humillarse es una cosa, pero adorar es otra. Cuando estamos durante una crisis, no es fácil ver las cosas buenas.
De hecho, nos parece imposible pensar en algún momento que seamos agradecidos por lo que estamos viviendo, por lo fuerte que es. Agradecer en el proceso es complicado, pero deja aprendizaje. La verdad es que la mayoría de las personas que pasan por crisis, y por supuesto nos incluimos, entendemos que gracias a Dios, al pasar por ese camino, por ese desierto, por esa tormenta, es un propósito divino, porque normalmente cuando atravesamos esa crisis, entendemos que si no pasáramos por ese proceso, no crecemos, no aprendemos. Hay que entender e identificar, aprender a identificar que contamos con un Dios que nos ama, que conoce nuestra vida futura. Y que si las crisis muchas veces no llegan, nos alejamos, nos destrozamos. Muchos de nosotros estamos donde estamos porque se nos movió en algún momento el piso y tuvimos que salir de algún lugar, pero para que se cumpliera la voluntad de Dios en nosotros. Job no fue la excepción. Después de vivir todas sus tragedias que llegaron a su vida, de haber deseado morirse, de clamarle a Dios por ayuda y sentirse abandonado, finalmente, en la etapa final de su crisis, mire lo que dijo Job, tan maravilloso, Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es un Job que entendió que por lo que pasó era necesario. Era necesario, era la voluntad de Dios. Y lo formó y lo hizo crecer. Adorarlo cuando hemos perdido todo, es lo que nos enseña Job. Adorarlo cuando muere alguien que amamos. Adorarlo en medio de la enfermedad. Adorarlo cuando las fuentes de ingresos desaparecen. O cuando los amigos te traicionan. Adorarlo cuando una relación llega a su fin. Adorarlo cuando lo que hemos construido por años se desvanece. En fin, adorar a Dios en medio de la crisis, que no es lo más común. Sin embargo, fue lo que hizo Job. Y al igual que las otras acciones que hizo, esta también le trajo buenas consecuencias a su vida, porque cuando adoramos a Dios, estamos más cerca de Él. Cuidémonos, hermanos queridos, de no llegar a que nuestra fe y nuestro Dios sea que lo adoramos solamente cuando tenemos las cosas que queremos. Cuando nos complace cada día, cuando cede a nuestros caprichos, cuando satisface nuestros gustos, entonces que le adoramos, pero de resto no. No debe ser así. Ya desde hace algunas semanas hemos escuchado los chistes diciendo que nadie se atreva a decir que 2020 yo no lo olvido porque me ha dejado cosas buenas. Es un chiste, ¿cierto? Pero el 2020 tenemos que adorar a Dios por lo que hemos vivido. Porque hoy estamos respirando. Hoy estamos vivos. Puede que al terminar este año, hermanos queridos, tenga un sufrimiento, pero adore a su Señor. Job se postró y adoró. Y el versículo siguiente dice: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, el nombre de Jehová bendito. Esa expresión de adoración que menciona muestra que Job fue capaz de bendecir el nombre de Dios, incluso cuando estaba siendo duramente tentado a maldecir a Dios. Haga todo lo contrario a lo que el enemigo quiere que haga y adore a Dios en vez de alejarse. Mira, hay una historia que dice que un hombre quería dar una ofrenda de 1 libra esterlina para una necesidad importante. Y llegó Satanás y le dijo: ¿cómo le vas a dar eso si tú no tienes ni para ti suficiente? Entonces el hombre dijo: tienes razón, entonces le voy a dar 2 en vez de 1. ¿Qué más diferencia va a hacer? Y Satanás le dijo: tú lo que eres un fanático, ¿no vas a dar 2 en vez de 1? Y el hombre le dijo: pues ahora le doy 4 en vez de 2. Y Satanás le dijo: a ver qué dice tu esposa cuando llegues a casa y le digas que regalaste 4 libras. Y el hombre le dijo: tiene razón, voy a tener problemas. Entonces le doy 8 en vez de 4. Y si quieres seguimos discutiendo para entonces darle 16. Y dice que el diablo se fue
lo dejó tranquilo antes de que diera más. Porque uno tiene que hacer lo contrario a lo que dice Satanás. Satanás quiere que te alejes. Satanás quiere que te vayas. Satanás quiere que te luche, que te entristezca. Satanás quiere que te sientes. Cuando viene esa adversidad, cuando viene ese conflicto, Satanás quiere que te cruces de brazos. Cuando alguien te ataca injustamente, cuando alguien te traiciona, Satanás quiere que tú digas, no, trabajo más, no hago más. Cuando alguien te desprecia o te menosprecia, cuando alguien no valora el esfuerzo, pero tú no vas a hacer caso a lo que Satanás quiera, tú vas a hacer lo que Dios quiere que haga. Y es que te rindas a Él y que le adores y que le sigas sirviendo. Así tenemos que hacer nosotros, hermanos queridos. Si el diablo quiere llevarnos a renegar de Dios, bendigámoslo más, acerquémonos más, adorémosle más. Y Satanás será avergonzado por ir en la dirección contraria. Así que, Isaías 45:20 leímos que júntense todos los sobrevivientes, reúnanse, vengan los de las naciones, todos los que estén vivos. Que quiero decirles algo. Quiero decirles que no rueguen a un Dios que no les salva para nada. Quiero decirles que yo soy a Jehová, el que anuncio rectitud. Yo soy el que soy, el Dios justo. Yo soy el que salva, no hay otro fuera de mí. Yo soy Dios y no hay nadie más. Es un consuelo, hermanos queridos, saber que Dios está sobre todo problema nuestro, sobre toda pandemia. Él utiliza esos momentos que pueden parecer que son eternos para enriquecer nuestra vida espiritual, para acercarnos a Él. Somos sobrevivientes. Sobre todo, sabemos que hemos superado este año y ha sido por la misericordia de Dios. Por eso meditemos en la bondad de Dios. Levantémonos y sigamos avanzando. Postrémonos en humillación ante Él y adorémosle con gratitud. Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Nuestro amor por Dios hará que nunca dudemos de Él. Aún si tenemos contratiempo en nuestra vida, aunque estemos finalizando un año duro, lo mejor es que usted y yo nos mantengamos firmes, confiando en nuestro Dios. Aunque haya situaciones extremas de desempleo, de enfermedad, de pobreza, de aflicciones, de temores. No tengo idea de lo que pueda hacer, pero sí sé que Dios, si le ha sostenido hasta hoy, si lo tiene con vida, es para que no decaiga más. Y utilizará la circunstancia que sea en su vida para que usted crezca y avance. Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice el Salmo 46. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios nos ama, Dios nos ayuda. Termino con esto. ¿Sabe quién es Mehdi Dibaj? Un pastor iraní. Pasó 9 años en una prisión allá en Irán. En el año 83 lo arrestaron y lo encarcelaron sin juicio y lo torturaron sistemáticamente. 2 de esos 9 años tuvieron un encarcelamiento diferente. Dice que estuvo recluido en régimen de aislamiento en una celda oscura de 1 metro de alto, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad. Imagínense estar 2 años en una celda de 1 metro de alto, ancho y profundidad. Luego que salió, a los meses lo asesinaron. Pero antes de morir, Dibaj dijo algo. Y una frase maravillosa. Y si la dice alguien que pasó por una tragedia como la de sobreviviente de los Andes. O si lo dice alguien como Job, que sufrió tanto. O si lo dice alguien como este pastor, que estuvo 2 años metido en una celda de 1 metro. Tiene valor. Él decía, cuanta más negra esté la noche, tanto más cerca está la aurora. Cuanto más oscura estén las nubes, tanto más abundantes serán las lluvias que traen la vida.
Cuanto más angosto sea el camino, tanto más ilimitado será el socorro de Dios. Mira esta, aunque las olas del mar sean cada vez más altas, aleluya, nunca podrán turbar la calma que hay en las profundidades, aleluya. Aunque la tempestad sea violenta, no podrá jamás mover a las montañas. Aquel que vive bajo la sombra del Todopoderoso, termina diciendo Dibaj, no será jamás conmovido. Amén, amén. Usted y yo somos sobrevivientes, hermanos queridos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Reconozcamos que Dios es el único que salva. Amén. Y cumplamos el consejo de Job. Sepamos que Dios es bueno. Levantémonos. Sigamos firme adelante en medio de la tempestad. Humillémonos delante de Dios y adorémoslo cada día en gratitud. El mensaje para los sobrevivientes. Amén. Señor sea glorificado. Oramos, Padre, gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sabemos, Señor, por convicción propia, que nada de lo que podemos haber superado en este año o en cualquier año anterior ha sido por nuestras capacidades. Si estamos vivos, Señor, si hemos superado alguna crisis, aleluya, ha sido por tu fidelidad. Porque no hay otro que salve sino tú. Oh Dios eterno, gracias. Gracias porque muchos desearan estar vivos hoy y no han podido. Oro por aquellos, Señor, que están en sufrimiento ahora mismo, que están padeciendo alguna tribulación, Señor, para que tu mano poderosa les abrace, les cubra, les proteja. Señor, les haga entender que tú jamás los has dejado, que si están vivos hoy no es porque son mejores que nadie, sino porque tu gracia está sobre ellos. Ayúdanos a hacerte fieles, a reconocerte en todos nuestros caminos, como dice tu palabra, y la gloria y la honra te la damos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios.